Bueno, muy buenas a todos y a todas. Con vosotros José Fuerte. Un nuevo vídeo para mi canal de YouTube, Mi Profe de Ajedrez. Y bueno, pues con motivo de mi 25 cumpleaños, que lo cumplo el día 2 de noviembre, el jueves, quiero subir, creo que la mejor parte de mi vida, ¿no? Sin exagerar, ¿no? Ya que ya no, prácticamente no compito, pues probablemente esta sea la mejor, ¿no? ¿Por qué es la mejor? Pues yo creo que en tanto... La pregunta es ¿cómo se debe valorar cuál es tu mejor partida, ¿no? Pues yo creo que hay varios factores, ¿no? Creo que es muy importante que la fuerza de juego del rival sea muy importante para así, aunque tu partida por parte tuya haya sido muy buena, que tu rival pues tenga la fiabilidad de que también es bueno o haya jugado una muy buena partida, ¿no? El segundo concepto es, pues yo creo que tenga riqueza en la apertura, en el medio juego, en los finales, no solo que sea una miniatura, una acelerada, sino que tenga que se pueda aprender en todas las facetas, en todas las partes de esa partida, ¿no? Que cada una y todas ellas de las partes del juego, de la partida, se pueda aleccionar o aprender algo sobre ella, ¿no? Muy bien, pues esta partida que os voy a mostrar también tiene unos años. Fue contra el maestro internacional Mark Esserman. En ese momento tenía 2453, era el número 9 o 10 del ranking. Contra mí, ¿no? Que tenía 1938. Esta parte fue en el año 2011, es decir, hace 6-7 años. En Benasque, no en la primera ronda, ¿no? Y bueno, pues quiero decir que Mark Esserman hizo desde Estados Unidos un largo viaje, pero yo desde Algeciras también lo hice, ¿no? Él seguramente llegó en avión, ¿no? Y luego pues tuvo que coger el autobús hacia Benasque, que yo recuerdo que es el peor autobús que he cogido en mi vida, ¿no? El autobús tuvo que recular cuando venía un coche por delante. Yo pensé varias veces, digo, de aquí no salgo, ¿no? Voy a llamar a mi mamá, ¿no? Pero no hay cobertura. Mamá, te quiero, ¿no? Bueno, dejamos ya de broma, hace 6-7 años. La parte con Mark Eiserman, ronda 1. Y bueno, pues la primera ronda por la tarde no se puede preparar nada, ¿no? Salen las listas. Y bueno, pues yo sabía que o pasaba el corte de milagro o me tocaba muy arriba. Me tocó muy arriba y bueno, pues nada. Para que os fijéis cómo estaba el corte, que un jugador de casi 1900 no pasa la primera ronda. Verás que yo creo que es el mejor torneo que pueda haber, el mejor Open en España. Y le recomiendo a cada uno de vosotros y vosotras que alguna vez en su vida lo juegue, ¿no? Tanto por el gran ajedrez que hay, la cantidad de personas que hay, el ambiente buenísimo. Hay torneos de fútbol, torneos de tenis, de ping pong. Y por la noche hay muy buen ambiente y muy buenas personas en aquel pueblo, ¿no? Yo lo recomiendo encarecidamente, ¿no? Nada más, vamos a empezar con la partida. Mark Esserman tiene un libro, si alguno lo queréis comprar, aquí le estoy haciendo publicidad por la cara, ¿no? Se llama El Gambito Morra. Y bueno, pues varios jugadores top que juegan el Gambito Morra pues tienen parte de su análisis. Mark Esserman, para quien no lo conozca, hace poco le hizo tablas a Nan en Gibraltar, en el torneo de Gibraltar. Y también tiene muy buenas victorias en el campeonato de Estados Unidos contra jugadores muy buenos, ¿no? Como Chernikov, como Benjamin, muy fuertes gemes, ¿no? Contra los Pangueli le tiene una miniatura, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con la partida. Yo jugué E5. En aquel momento solamente sabía jugar el peón de rey. Ahora juego otro tipo de esquemas también. Juego la francesa. También juego la Alequín. También he jugado la dragón acelerado. Pero bueno. Caballo F3, caballo C6 y caballo C3. Yo no sabía que Mark era un experto en la 4 caballos. Yo simplemente vi que me jugó con caballo C3. Bueno, y bueno, y alfil B5, ¿no? Y hasta aquí realmente yo conocía de teoría, porque yo sé que aquí hay muchas alternativas. Una es D6, que quizás es la menos recomendable, ¿no? Caballo D4, una línea que se la ha visto varias veces a Chirón, ¿no? Que hay un gambito que es después de caballo por E5, ¿no? Alfil C5 también es una jugada, pero
Aquí ya también hay trucos con caballo por E5, caballo por E5, D4. Y si alfil D6, F4. Aquí hay líneas que hay que sabérselas, ¿no? Quizá calculando un poquito parecen que no tiene tanto veneno como a primera vista parece, pero hay que conocer algo, ¿no? También está la línea con A6, ¿no? Y bueno, pues si las negras comen el caballo y las blancas intentan capturar el peón de 5, las negras pues con famoso dama de 4 pues atacan los dos caballos y algo recuperan, ¿no? Y aquí, bueno, pues una posición igualada, ¿no? Pero bueno, yo no conocía nada de esto y jugué pues la variante simétrica, ¿no? Que yo sé que alfil B4 se podía jugar en esta posición sin saber nada más. Yo digo, pues bueno, con alfil B4 no puedo perder, ¿no? Aquí Mark jugó un roque, yo me enroqué, D3 y D6. Hasta aquí no pasa nada y alfil G5. Muy bien. Alfil G5 conlleva varias amenazas, ¿no? Caballo D5 es la primera, amenazando el caballo de F6 y el alfil de B4, ¿no? Y aquí hay dos jugadas. Yo vi una partida en suya de Braunstein, creo recordar, el que la variante principal era alfil por C3, ¿no? Eliminando la pieza, ¿no? que nos amenaza, ¿no? Caballo de 5 para doblar peones en F6, ¿no? Y he puesto una partida modelo de cómo sigue, ¿no? De Mark Esserman, exactamente. Una partida de Mark que juega con blancas contra un jugador muy fuerte con negra, ¿no? Dama E7 para hacer caballo D8, caballo E6, es decir, reciclar el caballo y cerrar el centro, ya que las blancas tienen la pareja de alfiles. Fijaos que estratégicamente esta posición es muy instructiva. Torre 1 para dejarle hueco al alfil hacia F1. Caballo D8, D4, caballo E6. El peón de E5 no puede tomarse. Os voy a intentar decir por qué. Voy a poner el libro de apertura. Si D por. ¿Qué pasa si caballo por E5? Dama C5, ¿no? Y tocamos las dos piezas. Bueno, pues según el libro no era la mejor, ¿no? Pues por eso. Bueno, y seguimos por el libro. Alfil C1. Esa es la que... Uy, perdón. Alfil C1. Así seguí la partida de Mark. Alfil C1. C5 para cerrar el centro, ya que la negra tiene pareja de caballo y prefieren cerrar el centro. Alfil F1. Y bueno, pues la partida siguió así. Una partida muy de maniobra. La casilla C4 para el caballo. Y muy interesante, la verdad. Otra jugada era alfil G4. Es decir, siguiendo siendo simétrico. Pero esta jugada tiene... Si caballo de 5 tiene un problema, ¿no? Que si intentamos jugar con caballo de 4... pues bueno, llegan con un tiempo de más, ¿no? Ante las blancas y doblan peones, ¿no? Es decir, pueden jugar ahora caballo por F6, G por alfil H6, ¿no? Entonces, aquí hay dos jugadas, alfil por C3 y la otra que yo sí se la veía, una partida de Mario contra Aronian hace ya mucho tiempo, con caballo E7. Que a primera vista nos deja doblarnos los peones en F, ¿no? Y destruirnos el enroque. Entonces Mareiserman me jugó rápidamente alfil por H6, G por H6 y aquí rápidamente me jugó caballo de 5. Yo ya no tenía absolutamente ni idea de lo que estaba pasando. Pero aquí también se podía jugar caballo H4, ¿no? Y si por ejemplo C6 y D5, simplemente las blancas van a intentar llevar la dama H5 y el caballo F5 y establecer un bloqueo sobre los peones doblados de F, ¿no? Entonces Mark rápidamente me jugó caballo de 5. Tengo que comer obligado porque me ataca el alfil de B4 y el peón de F6. Perdón, esa no es una buena jugada. Si F5, caballo por B4. Entonces comiendo D5, es por D5. Y bueno, pues si hacemos un análisis de la posición, vemos que la negra tiene la pared de alfiles y peones doblados. Las blancas también tienen peones doblados, pero tienen un caballo y un alfil. Pero bueno, yo creo que la posición está un poco mejor para las blancas porque las blancas tienen dos islas de peones, las negras también.
pero las blancas tienen mejor rey, mejor seguridad del rey. Pero bueno, vamos a seguir viendo la partida. Aquí yo creo que la siguiente jugada negra está clara, ¿no? Tengo que hacer F5, ¿no? Fijaos que estos peones controlan muchísimas casillas, ¿no? Aquí las blancas jugaron C3. Y bueno, pues alfil E5, porque si alfil C5 le permito D4, ¿no? Y si retiro el alfil me gana un peón. N5. Y si capturo, pues simplemente fijaos estos dos peones como se quedan, ¿no? Se quedan doblados muy mal, ¿no? Caballo por y hay una ventaja clara, ¿no? Por lo tanto, ese alfil se tiene que retirar a 5. Y después de la jugada D4, para fijar los peones, yo jugué E4, ¿no? Caballo de 2. La idea de caballo de 2 es, si pudieran jugar muchas veces las blancas, jugar torre 1, caballo F1, caballo E3, ¿no? Y un caballo es la mejor pieza para bloquear un peón pasado, ¿no? Y aquí, pues, fijaos, ¿no? Aquí yo creo que es la primera decisión, tomé 10-15 minutos en hacer esta jugada. Y fijaos, ¿no? Mi pareja de alfiles es muy mala, ¿no? Porque mi alfil de A5 choca contra sus peones. Y mi alfil de C8 choca contra mis propios peones. Si hago F4, pues simplemente pierdo un peón, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo aquí para que mi pareja de alfiles no sea tan mala, ¿no? Y aquí fijaos la jugada que hago yo, ¿no? Esto es una partida que no se lo puedo enseñar a mis alumnos. ¿Por qué? Porque teniendo el rey mal situado, ¿no? Porque está en una columna semiabierta, teniendo las dos piezas menores sin desarrollar, las torres sin conectar y en su sitio, en su lugar de... no de inicio, pero en un lugar donde no ocupa columna abierta. Y yo muevo la dama. Yo no le puedo enseñar esta parte a los niños porque rompe totalmente todos los conceptos, ¿no? ¿Qué propósito tiene el movimiento de la dama? Pues simplemente coloco la dama enfrente del rey enemigo. En algún momento tengo planes con rey H8, torre G8. En algún momento puedo amenazar a E3 o quizá F4 F3. Y muy importante, un motivo táctico que ni el maestro internacional ni a todas las personas que le enseñan la partida pasan por alto, todos lo pasan por alto. El alfil de B5 está colgando, es decir, no está defendido por ninguna pieza. Así que en algún momento ese alfil va a estar tocado, ¿no? Bueno, aquí la mejor jugada de las blancas es F4, ¿no? ¿Qué idea tiene F4? Pues fijar mis peones y cuando mueva la dama hacer la maniobra que digo, caballo F1, caballo E3, y el caballo bloquea muy bien. Y fijaos que este alfil ya es probable que no juegue, y este alfil quizá que tampoco. La máquina valora esta posición como ventaja blanca, pero no tan decisiva, ¿no? Pero no entiende bien que esta posición yo creo que es un sufrimiento para las negras, ¿no? F4 era la mejor jugada, pero aquí Mark... bueno, había otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, B4. Otras posibilidades eran B4. Y cuando retire el alfil, pues simplemente A4. Y conseguir una expansión en el flanco de dama, ¿no? Otra jugada era caballo C4. Y cuando retire el alfil o hacer A6 de intermedia, da igual, pues simplemente jugar B4, ¿no? Aquí quizás tengo contrajuego, ¿no? Después de caballo C4 A6 tendría contrajuego. Si alfil A4 B5 y sigo teniendo contrajuego en el sentido de que cuando yo coma en A4 después tengo F4 siempre. Si por ejemplo ahora caballo C4 o dama por, tengo F4 con alfil H3 y F3. Entonces las blancas no se pueden descuidar del flanco de rey y ir solamente por el flanco de dama porque tengo contrajuego. Después de dama F5 aquí Mark jugó F3. Con idea de quizás jugar F4 o de simplemente si yo como, pues esto es una posición perdida ya estratégicamente. Esto está totalmente perdido. Si hago E3, pues simplemente caballo C4. Y si me retiro con el alfil, pues ahora jugar F4 y me captura el peón a la siguiente jugada, ¿no? Simplemente. Entonces, pero yo creo que, y después de pensar mucho, yo creo que esto es la jugada más buena que he hecho en mi vida, ¿no? No solo de cálculo, sino también de comprensión, ¿no?
cálculo y comprensión. Los motivos son básicamente que el alfil de B5 está colgado. Y bueno, pues esta pequeña ruptura que me ha dado al negro, pues la capacidad de en algún momento pues hacer E3, ¿no? Básicamente, si hacemos un análisis de la posición, aquí hay que comprender que la blanca tiene una ventaja estratégica muy grande. ¿Por qué? Porque el alfil de A5 es muy malo, choca contra sus peones, no va a tener en ningún momento ninguna actividad porque no tengo una ruptura de peones clara. Este alfil por ahora es malo porque choca con mis peones. Y si en algún momento las blancas hacen F4 va a ser malo para toda la partida porque no tengo ruptura. Este rey está peor situado, las torres están en su casilla de salida. Y las blancas tienen a medio plazo, medio corto plazo, muchas más casillas y mejores para sus piezas, ¿no? Para su caballo, simplemente mover su dama, colocar sus torres. Es decir, que estratégicamente las negras están perdidas si no adoptan una jugada dinámica. Las negras en pocas jugadas están perdidas estratégicamente. Y si una partida estratégicamente está perdida y no reacciona, es muy probable que pierda porque vas a tener que adoptar una defensa pasiva, ¿no? Es decir, que aquí hay que buscar una ruptura, buscar romper el tablero, buscar que tiemble, ¿no? Y bueno, pues de mucho pensar, pues aquí encontré yo la jugada C6, ¿no? Que yo creo que aquí pongo dos exclamaciones, pero no sé si es una o interesante, las que sean, ¿no? Pero yo creo que es una jugada muy imaginativa y vamos a ver cómo consigo complicar la posición estando estratégicamente perdido. Aquí la línea tiene mucha máquina, ¿no? Es decir, aquí lo más normal es comer peón, ¿no? Si te lo regalan, pues a peón un regalado, pues no le mires el diente, ¿no? Si D por C6, vamos a ver que, por ejemplo, qué pasaba si caballo C4, ¿no? Aquí yo tenía pensado retirar el alfil y yo creo que jugar caballo C4 y F4 no hubiera sabido cómo reaccionar, la verdad. Y como en C6 quizá. Y esta posición pues yo creo que es mejor para las blancas. No es sencillo de encontrar estas jugadas, ¿no? La verdad. Porque caballo C4 puedo comer en B5, es decir, y me comen a 5, se generan una serie de complicaciones, ¿no? Yo creo que D por C6 es la jugada más humana, ¿no? Te ofrecen un peón, pues simplemente lo capturas. Te quitas tu peón doblado, tienes un peón de más, a cambio de nada. Y yo creo que aquí se le pasó la jugada F4 a Mark. El motivo táctico, el alfil, está tocado el alfil. Y ahora mismo amenazo alfil H3 o E3, ¿no? Si por ejemplo aquí jugamos quizá una jugada como alfil E2, vamos a poner. Aquí fija la jugada que tiene la negra, alfil H3, torre F2, E3. Le gana una torre. Fijaos ese peón cómo ha avanzado en un momento, ¿no? Entonces D por C4 es F4. Más jugada, C por B7 es la más humana. Es comer otro peón, simplemente te toca a ti. Pero fíjate cómo se activan las piezas negras. Alfil por B7. Ya los dos alfiles, este alfil ya colabora mucho en el ataque. El alfil en cuanto se retira a C7 también va a tener otra diagonal. ¿Qué podrían haber hecho aquí las blancas? Una jugada dama 4. Y otra jugada, por ejemplo, puede haber sido... bueno, si caballo por E4, quiere decir que tengo alfil por caballo. Y me como el alfil que no está protegido. Por lo tanto hay que hacer una jugada que proteja al alfil o que retire al alfil, ¿no? Dama 4 es una opción muy interesante. Y E3, ¿no? Y aquí vamos a ver las líneas que encuentran la máquina, ¿no? Dama por... y rey H8. Esta jugada es brutal. Es decir, esta jugada es... boom, trayazo, racatapán, lo que tú quieras, ¿no? ¿Cuál es la amenaza? Simplemente torre G8. Y está el caballo tocado. No puedes hacer torre F2. Si mueves el caballo, torre G8. Bueno, vamos a verla. Rey H1, por ejemplo, torre G8. Torre G1 y me como el caballo.
Y bueno, pues esta posición es una locura, ¿no? Hay muchos temas de dama por G2, por ejemplo, de torre de 1, pues quizá incluso pueda haber un dama por G2 y alfil por F3, y esto es una auténtica locura, ¿no? Muy bien. Pues aquí, después de F4, Mark jugó dama de 2. Una jugada con muchos propósitos, ¿no? Defiende el alfil. No, eso no es una buena jugada porque dama por dama. Dama de 2 defiende el alfil de B5. Ataca al peón de 4. Amenaza caballo por E4. Y si peón por F3, caballo por F3. Aparte de que conecta las torres. Y yo jugué aquí E3, ¿no? Caballo E4 y dama G6. Tengo un peón de menos, pero he conseguido complicar la partida, ¿no? C4 hace Mark, ¿por qué? Porque a mi siguiente jugada es F5. Si no hace nada, muevo el siguiente peón Facundo, F5, y el caballo no tiene salida. Esto es muy importante, imaginaos. A3, F5. Va y va y el caballo no tiene. El caballo está magníficamente situado en E4, pero no tiene casillas para escapar, si yo lo he hecho. Por eso tiene que hacer C4. Y ahora juego yo Rey H8. ¿Con qué idea? Pues torre G8 para alfil H3, si ataca su punto débil. ¿Cuál es su punto débil? Pues si tengo una columna semiabierta voy a aprovecharla. Yo tengo unas debilidades, pero voy a hacer de mis debilidades mis fortalezas, ¿no? Entonces mi columna semiabierta, es decir, mi enroque de ruido va a ser mi columna semiabierta que va a ayudarme al ataque, ¿no? Es decir, torre G8, alfil H3 y vamos a intentar buscarle las cosquillas al rey blanco. Rey H1. Esta jugada yo le he puesto un interesante porque la máquina no la valora bien. Hay mejores jugadas, pero no es sencillo en el tablero, en esta posición, en jugadas prácticas, de asumir que el negro te va a atacar todo el tiempo, ¿no? Si tú haces otra jugada, pues torre G8, alfil H3 y te van a atacar, ¿no? Y Mark, siendo un jugador muy de ataque, porque si vosotros veis las partidas son increíbles, no digo que sea malo en otras facetas, pero sí, atacando es increíble. Entonces yo pensé que no se iba a sentir más inseguro si yo le atacaba que si jugaba de cualquier otra forma. Si él me atacaba a mí iba a estar muy a gusto él, entonces, bueno, pues se lo voy a tirar todo, que seguro que le provoco una pequeña inseguridad, ¿no? Rey H1, torre G8, torre G1. Fijaos, mi rey de H8, yo ya creo, esa jugada no es buena, yo ya creo que mi rey H8 no es peor que su rey de H1, porque él no tiene alfil de casillas negras para atacarlo. Mi rey está muy seguro, mi torre está muy activa, la suya está muy pasiva, su torre de G1 solamente se dedica a defender un peón. Mi torre en cualquier momento puede avanzar por la columna G o defender por la séptima mis peones. Es decir, que yo creo que él ha adoptado ya un rol pasivo, ¿no? Y eso, teniendo yo peón de menos, pues me da un poco me sube el estado de ánimo de, mira, se está defendiendo, ¿no? Entonces el sacrificio de peón es correcto, ¿no? Entonces yo ahora capturo en C6 porque ya no tengo ninguna jugada productiva que hacer. Y ahora le ocupo la columna semiabierta. La columna B la utilizo para presionar el peón de B2. Y aquí Mark con buen criterio me juega G3. Quizás esta era una idea de torre G1. Simplemente G3 y capturar aquí. Y aquí hago otra jugada yo creo que es muy buena, que es alfil H3. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es mi idea? ¿Qué pasa si... Picha fuerte, ¿qué pasa si G por F4, ¿no? Aquí yo tenía la idea de... brutal, ¿no? Aquí esta era la idea de mi sacrificio, ¿no? Yo esto lo calculé entero. Cuando jugaba alfil H3 yo estaba flipándolo, ¿no? Digo, Dios, cuántas jugadas he calculado. Aquí he puesto alfil G2, ¿vale? Pero es absolutamente lo mismo si hago dama G2. Probablemente la partida hubiera hecho dama G2 porque era mucho más bonito, ¿no? Vamos a ver que es absolutamente igual, ¿no? Aquí tiene que comer, ¿no? Torre por, alfil por. Y la mejor jugada es dama por, ¿no? Porque si no come, pues tengo alfil por F3 jaque, ¿no? Y ahora me como la dama. Entonces, la mejor jugada es dama por y torre por, ¿no? Que es exactamente lo mismo que si hago alfil G2 primero, ¿no? Se cambia todo simplemente. Y ahora la clave de torre B8. Comer en B2 con jaque. Y ahora vaya donde vaya el rey, supongamos que va hacia arriba. Si va hacia abajo es lo mismo, tengo E2 jaque. Supongamos que va hacia arriba. La cuestión es que yo ahora corono con el peón. Increíblemente ese peón de 3 va a coronar, ¿no?
Pero bueno, aquí yo calculo hasta aquí, yo digo, yo ese peón lo corono. Yo ya no sé qué va a pasar, yo corono el peón, me tiene que sacrificar la torre y él comerá peones. Y esto va a ser una locura de final, que probablemente me lo pueda ganar o no. Pero no se quiso meter. Y después yo con la máquina se lo he metido y a ver qué pasa. La máquina empieza a comer peones, con jaque. Y bueno, pues da juego muy complejo, ¿no? Esta posición... La blanca tiene muchísimos peones, pero... Fijaos, si el rey se mueve, me como el de H2. El rey no se puede mover. Me voy a comer el de A2 muy probable y voy a tirar el peón de A pasado. Y él tiene dos peones doblados, que estos no son peligrosos, pero estos sí, porque son pasados. Interesantísimo este sacrificio. G por F4, dama G2. Entonces Mark utiliza la profilaxis. Dice, bueno, pues ¿qué pieza es la que ayuda a coronar a este peón? A E1. Pues el alfil de A5, pues lo voy a bloquear. Me jugó A3 con idea de B4 simplemente. Y después de toda la jugada, mi peón no corona. Vale, pues entonces yo dije, pues te voy a echar el caballo. Y ahora te voy a devolver la pareja de alfiles a cambio de doblarte los peones y dama H6 muy buena. Y ahora vamos a hacer un análisis de la posición. Seguridad del rey. ¿Qué rey está más seguro? Yo creo que el rey negro está más seguro que el rey blanco, porque fijaos, al rey negro no hay ningún alfil de casillas negras que lo ataque. Pero al rey blanco sí. El rey blanco está en una esquina que ahora vamos a ver que hay muchos trucos tácticos. El rey blanco está como, digamos, en un sarcófago ahí con un pedazo de puñal en H3 que no te deja ni salir ni entrar. Y el alfil de C6, bueno, ahora vamos a llegar al alfil de C6. Segundo, material. Pues material 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las blancas tienen peón de más. Material, las blancas peón de más. Actividad de las piezas menores. Yo creo que este alfil de H3 es mucho mejor que el alfil de E5, ¿no? El alfil de H3 es un puñal al enroque negro. Y bueno, la estructura de peones. ¿Quién tiene mejor estructura de peones? Bueno, pues la estructura de peones negras es un chiste, ¿no? El de H7 aislado, el de A7 aislado, el de D6 aislado, los peones de F doblado y el peón de 3 lo único que parece que se salva, ¿no? Porque está bloqueado, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo valoráis esta posición? Pues fijaos la estructura de peones. Pero bueno, yo creo que las negras tienen más actividad, aunque tenga peón de menos. Yo creo que esto está igual, ¿no? Aquí ya no tenemos tanto tiempo y aquí la máquina da muy interesante alfil D5, ¿no? Y aquí hay una jugada que es una locura, que es F por G3, ¿no? Aquí voy a poner todos los análisis para que veáis todos los líos tácticos que hay, ¿no? Y si alfil por G8, pues G2, ¿no? Y después de estos cambios hay una igualdad, ¿no? Después de dama H5, aquí torre, aquí hay igualdad. Vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, si F por G3, H por G3, ¿no? Si comes de H aquí, es decir, simplemente retomar el peón y seguir atacando la torre, ¿no? Aquí no hay ninguna descubierta, si yo quito el alfil con jaque no pasa nada, ¿no? En ninguna de las líneas, ¿no? Por ejemplo, si alfil F1 dama H2, ¿no? Y no pasa nada. Pero aquí hay una increíble jugada con negra que es torre G5. Increíble. Jueguen la que jueguen las negras, pierden, ¿no? La amenaza es alfil F1, ¿no? Imaginaos que yo juego torre 1. Pues alfil F1 jaque. Dama H2, dama por rey por. Torre H5, mate. Muy bonito, la verdad. Imaginaos que jugamos aquí dama H2. Después de torre G5. Aquí viene torre B2, ¿no? Atracción, ¿no? Increíble jugada, ¿no? Y si dama por B2, pues lo mismo. Alfil F1, atracción y torre H5 mate. Muy, muy bonito. Estas líneas, ¿no? Que vi con la máquina. Más líneas. ¿Qué pasa si aquí después de dama H6, torre a B1? Pues simplemente F por G3 y alfil G2, ¿no? Atracción de nuevo, ¿no? Rey por y torre por G3, ¿no? Y después de rey por G3, torre G8, mate, ¿no? También muy, 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 muy bonita, ¿no? Bueno, pues esos son varios de la temática de mate que había en la posición, ¿no?
el sacrificio en G3, el sacrificio en G2 del alfil, el sacrificio en G1 del alfil pasando la torre. Es decir, que hay muchos motivos tácticos por los cuales el alfil de H3 es mucho más peligroso que el simple alfil de C6, ¿no? Que es un espectador, básicamente porque el peón de F3 no le deja volver. Si el alfil estuviera en G2, yo creo que no había problema. Tenía ligera ventaja blanca por su peón de más. Pero como está en C6, está fuera de juego. Está como Cristiano Ronaldo esperando el balón en el área pequeña cuando se está jugando en el otro campo, ¿no? Es como un jugador que está por ahí deambulando, buscando que le toque el rebote, ¿no? Bueno, seguimos con la partida. G por H6, dama por H6 y alfil de 5, ¿no? Y aquí torre G5 muy buena, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que ahora las blancas ganan la columna, pero si torre por G5, dama por G5 y torre G1, intentando ganar la columna, tenemos brutal sacrificio dama por torre y torre B1 con mate, ¿no? Entonces, aquí la mejor jugada era torre A E1, ¿no? Y después, por ejemplo, una jugada como torre G6, el peón de 3 no se puede capturar por simple cambio de dama y alfil G2, ¿no? Preciosa jugada con mate, ¿no? Al final, ¿no? Entonces la mejor jugada era torre A E1, con ella después de torre G6, simplemente cambiar en G6 y el peón de 3 no se puede comer por el mismo tema táctico con mate. Pero la idea no es comer, sino es simplemente torre G1 y aguantar esta posición, ¿no? El peón de 3 incomestible. Entonces después de torre G5, yo creo que aquí Mark vio todas estas secuencias y bueno, pues jugó torre G3, ¿no? Torre B1 simplemente no vale por torre por, ¿no? Torre por y alfil G2, ¿no? Y aquí pues parece que también gano material, ¿no? Tiene que hacer dama por, porque si se quita alfil por F3 acá descubierta y si cambia pues tengo ventaja clara, ¿no? Y después E2, ¿no? Y parece que gano, ¿no? Porque si jaque me escapo y no hay nada más, ¿no? Torre G8, rey H6 y corono otra dama, ¿no? Entonces después de torre G5 aquí Mark hizo torre G3. Si no cambio, torre G1 y prácticamente lucha por la columna G, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Intentar que este alfil y esta torre en G8 pues intenten atacar algo. Entonces Mark me está devolviendo un peón. Tenía él un peón de más y ahora me lo ha devuelto. La idea es cambiarlo todo y llegar a un final con igualdad de peones y mejor estructura de peones en la flanca, ¿no? Entonces aquí por supuesto no puedo cambiar. Y aquí si me hubiera hecho dama por D6, que yo estaba calculando la partida qué pasaba, tenía también la increíble alfil G2, ¿no? Con también mate, ¿no? Entonces el peón de D6 no se lo podía comer e hizo F4. F4, el alfil ya vuelve. Entonces yo jugué torre 8 para push con el peón, es decir, para empujar con el peón. Y aquí se lo come, ¿no? Es decir, esto era la idea de mi combinación, ¿no? E2, alfil por y ahora alfil G2, ¿no? Muy bonita, ¿no? Si rey por torre por y le gano la dama. Y si rey G1, como sucedió en la partida, le cambio y le gano una pieza, ¿no? Aquí yo tenía muy poco tiempo, Mar también, pero yo técnicamente ahora soy muy malo y hace 6 años más. Es decir, yo tengo pieza de más, pero no sabía cómo rematar la posición. Tenía muchos peones doblados. Entonces, ¿qué hice? Comerme todos sus peones y dejar el alfil anclado al peón de F5. Para que no me pudiera comer el último peón y no tener que jugar alfil y torre contra torre. Bueno, fijaos, desde aquí hasta que gano la partida son 30 jugadas. Entonces las voy a dar muy rápido para que veáis la poca técnica que tenía, ¿no? Yo simplemente me como todos sus peones y dejo mi alfil anclado a mi peón. Si yo pierdo este peón, probablemente me saque tabla. Por lo tanto, ese alfil no se va a mover de ahí. Y ya me lo como y ya el resto es sencillo. Simplemente progresar con el rey.
Y aquí Mark bueno, no transcribí el final de la partida, pero me puso el último truco para el ahogado, ¿no? Y bueno, pues esto no hace falta ni comentarlo, que tuvo malas maneras al perder la partida, no quería ni firmar y tal. Da igual, ¿no? Yo entiendo que hacerse un viaje tan largo y perder la primera ronda, y él después pues ganó las 7 siguientes y luchaba por hacer su norma de main, ¿no? Y yo pues la arruiné un poco el torneo, pero es igual, podemos sacar la misma enseñanza de la partida con Alberto Sacristán. En la primera ronda suelen tocar jugadores mucho más inferiores que en este caso él, ¿no? Le toca con un jugador muy inferior. Pero eso no significa que yo no vaya con la misma o más ilusión de jugar al ajedrez al hacer la mitad de kilómetro, menos, más, da igual. Yo voy con la misma o más ilusión, es solo una partida de ajedrez, si jugamos 100 partidas de ajedrez más, todas las ganará él, pero esta la he ganado yo. Es decir, en ajedrez no hay que confiarse, hay que luchar hasta el último momento y no perder nunca la esperanza, porque siempre aparecen vericuetos. Es decir, el que lucha hasta el final siempre encuentra su recompensa. Nada más, muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado con esta partida igual que yo cada vez que la explico. Y muchas gracias, un saludo a todos. Suscribirse, darle a like y felicitarme por mi cumpleaños el jueves. Un abrazo de José Fuerte.